Muy buenos días y feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que podamos reunirnos para adorar el nombre de nuestro Dios y estudiar la palabra del Señor. Quiero contarles que estamos en un proceso de conocer la región sur de la Argentina. Como algo se ha mencionado, estamos viniendo del norte argentino, donde trabajamos los últimos 8 años, y antes de eso tuvimos la oportunidad de trabajar 8 años también en la Asociación Bonaerense, en diferentes tareas, en la tarea pastoral distrital, en departamentos, en algunos desafíos administrativos. Y la Iglesia nos ha invitado a trabajar a partir de diciembre en esta extensa región que es la Asociación del Sur. Y hace 2 meses que ya estamos mudados, aquí cerquita nomás, en la ciudad de Roca. Para aquellos que no nos conocen, les cuento que estoy casado con Mildred, mi esposa Mildred, que la llevé a la iglesia de Confluencia, así se llama, Confluencia. Ella quedó allí para tener la presentación del tema. Tenemos 3 hijos, Florencia y Lucas, que viajaron a Misiones a seguir el secundario allí. No hubo forma de retenerlos y apoyamos finalmente la idea de que puedan continuar allí en el internado que tiene la iglesia en Alem. Y quedamos con Fiorella, que tiene 11 años, así que aprendiendo nuevamente a vivir con una nueva familia, un poquito más reducida. Me alegró escuchar el aniversario del hermano Miguel, ¿verdad? Y Carmen, sí, la hermana Carmen. ¿Hoy cumplen? Hoy, 50 años. Yo hoy estoy cumpliendo 17 años de casado también. Un 24 de marzo me he casado hace 17 años, así que estamos de fiesta. Todavía me faltan 33 años para llegar a las bodas de oro. Ustedes tienen que escribir un libro, ¿verdad?, de consejos para los matrimonios más jóvenes. Y es una bendición realmente tener en nuestro medio, en estos tiempos tan cambiantes, un matrimonio que puede, por la gloria de Dios, decir, estamos llegando a la boda de oro. Así que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga. Y hermanos, juntos queremos compartir esta mañana el estudio de la Biblia, y aquellos que acompañan esta predicación, este tema por la radio, también pueden acompañar allí, si tienen la posibilidad de tener sus Biblias. Y vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios en San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Una de las historias bíblicas, me parece que más conocidas por el mundo cristiano. San Lucas capítulo 10. Hay varias historias que contó Jesús, que se registran en la Biblia, pero esta historia de San Lucas 10, a partir del versículo 25, capítulo 10, versículo 25, de alguna manera son de esas historias que todo niño cristiano que participa de algún tipo de encuentro religioso en una iglesia, etcétera, ha conocido la historia del buen samaritano. ¿Quién no ha leído la historia del buen samaritano? Y lo interesante de esta historia es que esta historia que contó Jesús, dice el libro deseado de todas las gentes, que de paso es un libro que les recomiendo, que esta historia la lean desde la Biblia, y si pueden conseguir el deseado de todas las gentes, sigan la redacción que hace este libro. Allí Elena G. de Huay describe, amplía y destaca algunos conceptos
en el capítulo 54. El capítulo 54, la historia del buen samaritano, y ella destaca que esta historia que contó Jesús acababa de suceder. No fue una historia inventada por el Señor. El Señor ha contado varias parábolas donde usaba experiencia de la vida real para sacar una aplicación espiritual. Y la historia del buen samaritano es una historia que acababa de suceder. Es más, en el público en el cual estaba escuchando a Jesús en esa ocasión, estaba el sacerdote y el levita de la historia. Estaban presentes allí. Pero Jesús no, podríamos decir, no los mandó al frente, ¿no? No dijo, acá están, ellos son, no los acusó, sino Él dejó un mensaje espiritual sustentado, basado en esta experiencia que acababa de suceder. ¿Y por qué vamos a compartir esta historia esta mañana? Porque yo quiero esta mañana dejar en el corazón de ustedes el foco, el desafío, la visión que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene con relación a cuál debiera ser nuestro interés principal. Si un vecino, si un amigo, si un oyente de la radio se pregunta, ¿y la Iglesia Adventista? ¿Cuál es el énfasis que la Iglesia tiene? ¿Cuál es el programa más importante que la Iglesia tiene? Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día en toda Sudamérica se ha unido para que juntos vayamos en una misma dirección. Y el gran lema que la Iglesia tiene se llama discipular. Discipular. ¿Y qué es discipular? Y discipular tiene que ver con alguien que dedica de su tiempo para ocuparse de otro. Una persona, un hermano de iglesia que voluntariamente, que de manera definida dice, me importa mi prójimo. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día está colocando su énfasis en esta dirección. Y debajo del gran lema discipular hay una expresión que es allí donde viene nuestro desafío para que deje de ser una frase simplemente y se transforme en una realidad. Gente que cuida gente. Gente que cuida gente. Así de simple y así de complicado. Así de fácil y así de complejo. Personas cuidando de personas. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto? En este libro deseado de toda la gente se destaca lo siguiente. Dice allí el libro en la página 460 que Cristo, a través de esta historia del buen samaritano, tenía la intención de ilustrar cuál era la verdadera religión. Yo no sé si usted ya se preguntó alguna vez si su religión es la correcta. Nosotros estamos experimentando, viviendo la verdadera religión. Para responder a esta pregunta es que Jesús contó esta historia. Este libro dice que la verdadera religión no consiste en sistemas, en credos, en ritos, sino en realizar actos de amor. Y yo puedo decir como adventista del séptimo día, yo vengo a la iglesia todos los sábados y participo y soy activo y hago esto y hago lo otro.
Pero el Señor me invita a reflexionar a través de esta historia que la verdadera religión consiste en cuidar de mi prójimo. Y Cristo contó esta historia. Versículo 25. Antes de la historia sucedió un enfrentamiento, se podría decir, un diálogo, un cruce de ideas, donde dice el versículo 25 que un intérprete de la ley se levantó con intención de ¿qué dice la Biblia? ¿Qué quería hacer con Jesús? Quería probarlo. Pensó que lo podía, de alguna manera, poner en aprietos. Lo quería probar. Y no era cualquier persona. La Biblia describe que quien quería hacer esto era un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? ¿Quién era? Un intérprete de la ley no solo era un conocedor de lo que decía la ley, sino que el intérprete tenía la facultad, o se atribuía la facultad, de explicar a la gente cómo tenía que aplicar y entender lo escrito. O sea que este intérprete de la ley llevaba consigo el peso de la autoridad. Y los intérpretes de la ley te explicaban cómo podías hacer esto o lo otro. Y este hombre se levantó y pensó que lo podía poner a Jesús en una situación de apuros. Quería probarlo, dice la Biblia. Y le hizo una pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? ¿Qué? Dice la Biblia. La vida eterna. En otras palabras, este intérprete le preguntó a Jesús: Señor, yo quiero ser salvo. ¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación? ¿Haciendo qué cosa? Ya reflejaba la forma de pensar de este intérprete. Tengo que hacer algo para ser salvo. ¿Haciendo qué cosa? ¿Está buena la pregunta? Es una pregunta interesante. ¿Usted ya se preguntó qué podemos hacer para ser salvos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Este intérprete le dijo a Jesús: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús, que lo conoce todo, Jesús conocía la intención de este intérprete. Jesús le respondió, dice el versículo 26, con otra pregunta. Y Jesús le devolvió, puso del lado de este intérprete la situación y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Usted conoce, usted leyó la Biblia. Esa pregunta usted puede responderla. ¿Qué está escrito? Y ahora viene otra pregunta. ¿Cómo lees? A ver, usted dice que usted conoce la Biblia. ¿Qué entiende de lo que lees? ¿Qué conclusión sacás de tu acercamiento a la Biblia, a Dios, a la iglesia? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Y este intérprete se sintió, dice el deseado de la gente, frente a estas preguntas examinadoras de Jesucristo, sintió que el Señor estaba
conociendo su intención. Y dice la Biblia que aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a Dios completamente. Ah, dijo el intérprete, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y Jesús qué le respondió? Dice el versículo 28, bien has respondido. Te sacaste un 10. Como intérprete, como conocedor de la Biblia, conocés, la tenés clara. Bien has dicho. ¿Qué dice la Biblia a continuación? ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué dice el versículo 28? Bien has dicho. ¿Y qué dijo Jesús después? ¿Conocés la teoría 10 puntos? Ah, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Porque la verdadera religión no se sustenta en conceptos teóricos, sino en vivir aquello que decimos conocer. Haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Bien lo dijiste. Haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero este intérprete, queriendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué quería hacer? Justificarse. ¿Qué significa justificarse? ¿Qué expresión más general se suele usar por justificarse? ¿Qué sinónimo? Quería poner la excusa. A veces nos pasa. Él quería justificarse y lanzó otra pregunta. Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta es la pregunta clave a responder esta mañana. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es? Si logramos definir esto, el centro de la reflexión de esta mañana quedó comprendido. ¿Quién es mi prójimo? Y en este contexto de diálogo es que Jesús contó la historia del buen samaritano. Alguien que decía querer saber cómo alcanzar la vida eterna, pero que a su vez conocía la teoría, pero le estaba faltando la práctica. Y Jesús contó la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, a partir del versículo 30. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron. Se fueron dejándolo medio muerto, dice la Biblia. Aconteció que descendió un sacerdote por ese camino y al verlo, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Y hermanos, amigos, los que estamos aquí en la iglesia y los que están escuchando por la radio, qué fácil es pasar de largo. Qué fácil es desear y pensar que el otro se haga cargo. ¿Cuánto me cuesta entender que es mi función, mi rol como cristiano? El Señor espera de mí que no pase de largo. Y a veces como iglesia podemos
sentir la tentación, bueno, para eso está ASA. Para eso está ADRA, para eso están las organizaciones que ayudan al necesitado. El sacerdote pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, el levita también pasó de largo, dice la Biblia. Pero dice el versículo 33 que un samaritano, y hermanos, yo creo que nosotros en nuestros tiempos no alcanzamos a dimensionar lo que quiso decir Jesús acá. Porque si había alguien que no era prójimo, si había alguien que no podía ser considerado como parte de la sociedad, eran los samaritanos, despreciados. El samaritano no calificaba para ser tenido en cuenta. Y Jesús dijo, el samaritano que iba de camino, vino cerca de él y al verlo, la Biblia usa una expresión maravillosa. ¿Qué sucedió en el corazón de este samaritano? ¿Qué dice? Fue movido a misericordia. Y el tener misericordia, el tener compasión, no es algo que a nosotros nos sale por naturaleza. No es que soy bueno. Mi tendencia, mi naturaleza me lleva a ser egoísta, a querer para mí y sacar las ventajas que yo pueda sacar de la situación. Pero este samaritano, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Eso es lo que produce la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es como que nos coloca los anteojos para ver correctamente y para tomar las decisiones adecuadas. Fue movido a misericordia y acercándose, dice el versículo 34, vendó sus heridas, echándole aceite, vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y el deseado de toda la gente describe con este énfasis. Dice que le dio de su agua, compartió de su vino, sacó su vestimenta, lo colocó en su cabalgadura. Y dice Elena G. de Huay que lo acompañaba de tal manera, con tanto cariño, que ni siquiera quería que los pozos propios que había allí en el camino golpearan y produjeran más dolor en el herido. No fue una atención al estilo cumplimiento, tengo que cumplir. Bueno, de paso, en el trimestre ya hace tiempo que no hice algo, ¿no? Y el sábado cuando pasan el pedido, ahí tengo algo para anunciar. No me quedó otra. Ya que no había otro que lo hiciera, bueno, ahí entonces, ¿qué le voy a hacer? Su agua, su aceite, su vino, su ropa, su cabalgadura. Y lo llevó al mesón y lo cuidó. Esto es muy difícil. Y solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a poder vivirlo. Pero ahora me quiero centrar en el versículo 35.
El versículo 35 es la clave. Acá, hermanos, está el centro de esta reflexión. Otro día, dice el versículo 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿Y a quién se los dio? Al mesonero. Y le dijo algo al mesonero. ¿Qué le pidió el buen samaritano al mesonero? Cuídamelo. Te pido que lo cuides. Ah, dijo el buen samaritano, si este cuidado te genera más gastos imprevistos, más de lo que te estoy dejando, quiero que sepas que cuando vuelvo te lo voy a devolver, te lo voy a pagar. Y nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día y el mundo cristiano en general, hemos interpretado esta historia de la siguiente manera. Debemos ser como el buen samaritano, ¿verdad? Ese es el objetivo, ser los buenos samaritanos. Debemos ser como el sacerdote, cuando le enseñamos a los niños, y le decimos a los niños, como el sacerdote que pasó de largo. No, como el sacerdote no. Como el levita, ¿tenemos que ser como el levita que pasó de largo? No, no debemos ser como el levita. Debemos ser como el buen samaritano que usó de misericordia y ayudó. Y ahí todos levantamos la mano. ¿Cuántos quieren ser como el buen samaritano? Todos anhelamos ser como el buen samaritano. Y en esta mañana quiero llevar un poquito el énfasis al siguiente concepto. El buen samaritano no es ni usted ni yo. El buen samaritano es Cristo. ¿Quién te encontró? Y ¿quién sabe de dónde te sacó? ¿De dónde te llamó el Señor? ¿Quién serías si no estuvieras en manos del Señor? ¿Dónde estaríamos? El buen samaritano es Jesucristo, quien nos encontró, curó nuestras heridas, nos dio de su aceite, de su agua, de su vestimenta, quien tuvo misericordia por nosotros y nos trajo al mesón, nos trajo a la iglesia, nos trajo a su casa. Y en la iglesia, en el mesón, está el mesonero. El mesonero. ¿Quién será el mesonero, hermanos? ¿Quién puede ser el mesonero? Y ahí entramos nosotros. Usted y yo somos los mesoneros de la historia, que tenemos un rol desafiante: cuidar del herido, porque Cristo cuidó de mí y Él me invita a que yo haga lo mismo. Pero antes de darnos la orden de cuídamelo, dice la Biblia, que al otro día, al partir, ¿quién? El buen samaritano, Cristo, sacó 2 denarios. Y yo quiero salir de estos 2 denarios de la aplicación financiera y quiero enfatizar
el concepto de que Cristo a todos nosotros nos dio capacidades, talentos. ¿Usted qué sabe hacer? ¿Para qué es bueno? Eso que el Señor te dio, ¿cómo hago para usar eso para Dios? Se transforma en un don. Un talento natural, una capacidad, algo que yo sé hacer, usado para Dios, se transforma en un don. En una iglesia por allí una hermana me dijo: pastor, yo no sé, no tengo ni un don. Y qué interesante es que todos tenemos por lo menos un don. Y le digo: hermana, preste atención. ¿Qué es lo que las otras personas destacan de usted? Piense. Bueno, dice, por lo que me acuerdo ahora, me dijo, lo que me acuerdo así inmediatamente, lo único que me dicen es que soy simpática, que soy amable. Si usted es amable, es simpática, sonriente, de manera natural, ¿cómo hace para usarlo eso para el Señor? ¿Será que en nuestras iglesias necesitamos personas que no hablen, pero que te den una sonrisa? Es parte del mesón, es parte de la iglesia. Y así el Señor te entregó un don. El texto dice que dejó dos denarios. Y acá estamos todos incluidos, nadie queda fuera. El Señor nos dio la posibilidad de servirlo y entonces viene el pedido. ¿Cuál es el pedido del buen samaritano? Cuídamelo, cuídamelo. Así de fácil, así de difícil. Y Señor, todo bien con esto, pero quiero decirte que en realidad yo con cariño y con compromiso asumí. Y quiero decirte algo más, Señor. Esto del cuidado ya está sobrepasando lo planificado. Se me está yendo de las manos. Me está demandando más de lo que pensaba. Es más, Señor, ya estoy comenzando a pensar de todo muy lindo, pero que otro lo siga. Y en esta mañana, queridos hermanos, sustentado en la palabra del Señor, y en el nombre del Señor les quiero decir que si hay un tiempo para no colgar los guantes, para no dar pasos al costado, si hay un tiempo donde no debiéramos desistir, es este. ¿Saben por qué? Porque el buen samaritano viene pronto. El buen samaritano está volviendo. Y el buen samaritano antes de irse dijo: si gastás de más, yo te lo voy a recompensar, te lo voy a devolver. Y queridos hermanos, quiero animarlos, quiero desafiarlos esta mañana a que podamos renovar nuestro compromiso con Dios, a colocarnos en sus manos,
y a pedir que sea su Espíritu quien coloque en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la historia bíblica, termina diciendo: ¿quién pues, dijo Jesús, versículo 36, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién? Usted es un intérprete de la ley. Usted sabe, usted entendió la historia, dijo Jesús. ¿Quién fue? Y este intérprete dijo, ni siquiera quiso mencionar el nombre del samaritano. Dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús dio una respuesta en el versículo 37, hermanos, que yo no me animo a leerla. Y por las dudas no lo lea tampoco. No lo lea, hermano. ¿Qué respondió Jesús? ¿Alguien se anima? ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Jesús lo miró a los ojos y le dijo, muy bien, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, de esto se trata el desafío que la Iglesia nos invita a experimentar. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos una misión muy clara: predicar el Evangelio a todo el mundo. Que todas las personas escuchen de que Cristo viene pronto. Esa es nuestra misión. Es la razón de ser de la Iglesia. Pero mientras hacemos esto, la Iglesia nos invita, nos desafía a cuidarnos entre nosotros. A cuidarnos entre nosotros. Atender nuestras necesidades. Gente que cuida gente. Y yo quiero hacerte un desafío en esta mañana. Y quiero hacerte una pregunta, y la pregunta es, si te gustaría ser ese mesonero que tiene la tarea de cuidar de su prójimo. Quisiéramos orar en esta mañana por este motivo. Ser esos mesoneros que se colocan en manos del Señor para cuidar de su prójimo. ¿Podemos orar por esto? ¿Les parece? Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos esta mañana porque nos permites compartir juntos estos momentos de adoración y de estudio de la palabra. Queremos colocarnos en tus manos y queremos rogarte que por intermedio del Espíritu Santo puedas hablar a nuestras vidas para que podamos entregarnos sin reservas a ti. Y Señor, como fruto de esa entrega a Jesucristo, podamos sentir el deseo de cuidar de nuestro prójimo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia en Neuquén. Que esta ciudad sea impactada al ver que nos amamos los unos a los otros. Tu palabra dice que en esto conocerán que somos tus discípulos, cuando haya amor los unos hacia los otros. Y nos desafiamos
a que juntos podamos crecer, tomados de la mano, esperando a Jesucristo y cuidándonos los unos a los otros. Nos colocamos en tus manos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.